que podría pasarle el enlace o el link del video. Después arreglamos, Agustina, no hay problema. Ya lo estás grabando. ¿No? Bueno, buen día. Más que buen día, buenas noches para todos y todas. No sé por qué ahí se me fue la cámara. ¿No? ¿Por qué se me fue la cámara? ¿Me la sacaste vos, Agustina, la cámara? No. Bueno. Y que se avance si no tiene clicado el detener videos y puede activar de nuevo. Me parece que se me fue la cámara cuando empezaste a grabar, ¿no? No, no sé. No me deja abrirlo, ¿eh? Me dice Yucas, Start You, video, ¿por qué? Esto no sé, no entiendo tanto inglés. A ver. Tiene el video, lo tiene como apagado. Fíjese abajo, que al lado del micrófono hay una camarita. Sí, de repente se me cruzó la camarita y no sé qué le pasó. A ver ahí. De repente se cruzó la línea en la cámara y no... Profe, a mí me pasó lo mismo cuando activé para grabar, se me apagó la cámara. Ahí está, sí, porque te da una opción ahí y... Ahí está, bueno. Encima hay que saber inglés, che, también, bueno, no pasa nada. Bueno, yo me puse a hacerlo sin auriculares porque con esto no puedo, tengo que tener la señal. Yo no creo que nace el teléfono. No, por eso bueno, no tengo ni idea. Bueno, los que vamos a tratar de tener el micrófono apagado, cuando queremos hablar, lo prendemos y pedimos la palabra, no hay ningún problema. Incluso si alguien pide la palabra levantando la mano, yo seguramente lo veo acá y si no, Agustina también lo ve. Así que bueno, antes que nada, buenas noches para todos y todas. Agradecer a Agustina que se ofreció a facilitarnos su plataforma, que no va a hacer que dentro de media 40 horas se nos corte. Yo ya me presenté, por lo menos por escrito, mi nombre, quién soy, qué hago, qué dejo hacer. Así que por ahí no sé si conviene que avancemos en eso. Pero bueno, nada, vamos a cuestiones concretas, salvo que alguien quiera, no relacionado con los contenidos, sino relacionado a cualquier otra cosa, pregunte ahora, digamos, lo que quiera. Ahora es la posibilidad de hablar cualquier pavada. Bueno, vamos a lo serio, si es que se le puede decir serio. Lo primero es que de ahora en adelante vamos a intentar comunicarnos por este medio los que podamos, cada 15 días. Cada 15 días, más o menos, 2 semanas, 3 a lo sumo, no cada semana. Si bien si tardamos en introducir esta forma más así como le dicen sincrónica, o sea, en tiempo real, es porque semana tras semana se iban incorporando nuevos compañeros de ustedes y utilizaba el correo como para ir, digamos, empezando a incorporarlos en la lista. Tardamos una semana en armar el grupo de WhatsApp también, y ahora somos unos 30 y pico, y sin embargo en lista de filosofía, por ejemplo, para darle a ustedes una idea más o menos, en filosofía, pues tengo acá las otras carreras, somos 83, ¿sí? El resto hoy no se conectó, y de ese resto que hoy no se conectó, más o menos unos 30
no me ha mandado nunca un correo ni nada. Ese es el panorama general, esas son un poco las consecuencias, digamos, de esta pandemia en relación a la cursada, que es que hay muchos y muchas que seguramente se están quedando en el camino. Intentamos desde el instituto y varios profesores y profesoras tratar de avanzar con pie de plomo para que nadie se quede y tratar con ese plomo arrastrar a todos los que más podamos para que la desgracia ya de esta pandemia no signifique mayor deserción. Algo que es imposible, pero mitigar eso que ya seguramente lo estamos observando, tampoco puede dejar de hacerse. Pero bueno, así como también les dije en una de las primeras presentaciones, tampoco nos vamos a quedar con las ganas de enseñar y aprender. Así que bueno, siempre va a haber tiempo hasta el primer día que nos encontremos de forma presencial para que se vuelvan a incorporar compañeros y compañeras que no pudieron incorporarse o le está dificultando el hacerlo por este medio. Aquel que no quiere aprender la cámara no la aprende, no hay ningún problema. Seguramente ya se conocen la cara entre ustedes más que conmigo. Yo no me voy a reír de nadie, pues imagínense, yo justamente reírme de quienes y, digamos, ya me habrán visto por ahí, digamos, más asparrastroso que yo. Bueno, aunque en filosofía creo que hay uno que me ganó, ¿no? Ustedes mostraron una foto ahí, creo que tengo competencia en ese sentido honrada, digamos, en ver quién es más desprolijo. Así que, bueno, estas son las circunstancias y parece que estas se alargan. Entonces, yo le había mandado un plan de trabajo a ustedes que tenían que ver con una primera unidad de la cuarentena que habíamos llamado, y que frente a las sucesivas, digamos, postergaciones de del encuentro presencial, o sea que la pandemia se extiende, la cuarentena se extiende, lo cual me parece bien, no me parece mal. ¿Cómo? ¿Alguien hizo una pregunta? Lo cual no me parece mal, así que bueno, nada, las consecuencias de esto se van a alargar, pero más no se puede hacer, digamos. Así que ya estoy armando, ya la tengo ahí, un segundo bloque, o sea, un segundo bloque de la cuarentena. El segundo bloque de la cuarentena y el plan de trabajo de este segundo bloque yo se lo voy a estar mandando la semana que viene. ¿Por qué? Porque ni bien terminemos, o por ahí mañana a la mañana mejor, yo les voy a mandar a ustedes la séptima entrega o el séptimo archivo, que es la última entrega de la unidad 1, o sea, del bloque 1 de la cuarentena, que ya en el plan de trabajo está adelantado, que son esos 3 artículos periodísticos, pero le voy a mandar con la propuesta de actividad para que ustedes realicen y me la entreguen. Ustedes van a tener toda esta semana, ¿sí? La semana que viene incluso, para hacerla, preguntarme, reflexionar o pensar cómo pueden llegar a desarrollarla y mandármela. También pueden no mandármela, se la pueden quedar, ¿sí? Y me la entregan el primer día que nos encontremos. Pero ya después de las 2 semanas no vamos a hablar más ni vamos a intercambiar más sobre esa actividad, sobre el capitalismo en general. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Quiero tener el chat a mano por si alguien dice algo en el chat. Ah, pero el chat lo ves vos nada más, ¿no, Agustina? Ah, no, acá está. Lo voy a dejar abierto porque se me cerró. Y pregunten por ahí lo que quieren si no se animan a abrir el micrófono. Así que bueno, mañana yo les estoy mandando eso. Si ya tenemos también el drive del video, también lo vamos a mandar, pero bueno, me lo puede mandar Agustina, o Agustina sin ningún problema, vos lo podés mandar directamente vos al grupo, no... y de ahí yo después lo subo, ponele a mi canal de YouTube para que quede todo ahí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahorremos en pasos así burocráticos, si quieren.
Bueno, y entonces nosotros vamos a tener 15 días, ustedes me van preguntando lo que quieran, van viendo también incluso el nuevo plan de trabajo del bloque 2, y de acá a 15 días nos encontramos de vuelta a través del Zoom de Agustina, si quiere y si no tiene problema, si no, cualquier otra plataforma, y con las limitaciones de las otras plataformas también, pero Agustina acaba de decir que no tiene problema, y yo le explico todo ese plan de trabajo, y le hago un comentario de la nueva entrega que le voy a mandar inmediatamente de eso. Esa nueva entrega tienen también las fechas aproximadas como el plan de trabajo anterior, digamos, para las entregas, y la única lógica que vamos a ir cambiando es que vamos a utilizar un poco más este medio y el grupo de WhatsApp para que ustedes pregunten por ahí ahora. Me venían preguntando y mandando cosas por correo, ahora todas las dudas que ustedes tengan, la vuelcan en el grupo de WhatsApp, así mi respuesta de alguna forma puede llegar a servirle a todos y a todas que estén ahí conectados. Lo que sí no va a cambiar es que las entregas formales de mi parte y de parte de ustedes van a ser por el correo, ¿sí? Porque es una plataforma un poco más estable para guardar los archivos. Yo, digamos, tengo una carpeta con ustedes en mi cuenta de Gmail, me mandan y automáticamente me filtra, y yo puedo acceder a todo lo que ustedes me mandan, y queda en la carpeta que tengo de ustedes ahí, y ahí queda todo guardado, digamos, ¿no? En el grupo de WhatsApp, si yo no veo rápido lo que me mandaron para poder guardarlo en el diálogo, aunque ahora no es muy fluido, pero si ustedes empiezan a hacer más comentarios, puede ser un poco más fluido y se me pueden llegar a perder algunas cosas en ese lugar. Así que las entregas formales de mi parte y de ustedes va a ir por correo. Después yo las entregas las puedo volver a mandar al grupo de WhatsApp, como vengo haciendo hasta ahora, que mando por correo y después las mando de vuelta al grupo de WhatsApp. Pero ustedes, si quieren lo que ustedes me entregan, lo mandan por grupo de WhatsApp. Pero sí o sí me lo tienen que mandar por correo. No es que si me mandan por el grupo de WhatsApp, reemplaza el correo. Es el lugar más estable. Si por algún motivo tienen problemas con el correo o algo, me dicen y lo vamos a ir solucionando. Quédense tranquilas y tranquilos en ese sentido, ¿sí? Bueno, con respecto a esto que es la dinámica de trabajo, cómo va a ser ahora, de que hay un nuevo plan de trabajo, y que el plan de trabajo anterior, o sea, el del bloque 1 de la cuarentena, va a finalizar con el archivo 7, o la última entrega que voy a hacer de la unidad del bloque 1 de cuarentena, que es la parte C, va a terminar con el mañana, que les voy a mandar la propuesta de actividad. Hasta ahora no les había mandado concretamente una actividad para que realicen, para ir ganando tiempo, para ir intercambiando, para que se vayan sumando la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible, y que estaban todavía ahí en dimis y diretes, que aparecen o no en los listados y cosas por el estilo. Pero bueno, ya en ese sentido podemos ir empezando con un poquito más de ritmo. De la misma forma, me lo entregan, ¿sí? Pero el tiempo máximo de entrega, si ustedes quieren, es el primer día que nos encontramos, ¿sí? Yo no voy a, yo, o sea, me voy a resistir por completo de que esto se transforme en una normalidad. No me conocen ustedes, pero yo soy más anti-virtualidad que nadie. Pero no porque no le esquive a la tecnología, de hecho yo no tengo ningún problema, me manejo bastante bien, y tengo facilidad, tengo también los elementos, tengo conectividad en mi casa, tengo un celular que tiene, no es wow, pero tiene 32 GB de memoria y 3 de RAM, o sea, puedo trabajar perfectamente, y tengo mi máquina notebook mía, no de la casa, mía, que utilizo para todo esto. Obvio que se las presto a mi hija también, ¿no? Pero es mía y es de trabajo. O sea, tengo medios y tengo también. Simplemente es un problema político ideológico por lo cual yo me resisto a la educación virtual. Hay una tendencia a preparar enlatados, ¿no? Todos esos archivos que yo les fui mandando a ustedes,
y ustedes me los responden, incluso yo puedo ni corregírselos. ¿Por qué? Porque ustedes arman un portafolio, van poniendo todo eso que ustedes me mandan, y después al final, ¿qué les digo? Miren el primer trabajo que hicieron ustedes, miren el último trabajo que hicieron, fíjense en cuánto aprendieron y autoevalúense. Eso es para no hacer nada, muchachos, digamos. Y esos enlatados tienen que ver, en el fondo, con una mirada nueva de lo que Freire hablaba o se refería de la educación bancaria. Bueno, yo me resisto a eso y voy a estar siempre a la expectativa de que nos podamos volver a encontrar, y este medio, si bien es uno de los más complicados porque tenemos que coincidir todos en la misma hora y en el mismo lugar, lo vamos a seguir usando. Pero no quiero mezclarlos con un montón de cháchara. ¿Alguna duda con respecto de todo lo que dije? Y avancemos con los elementos que tienen que ver relacionados a los contenidos del bloque 1, ¿no? Perdón, una compa preguntó algo al chat. ¿Al chat? Si entra todo lo que vimos. Sí. ¿Entra todo lo que vimos? Rocío, ¿no? ¿Te parece que vimos mucho, Rocío? Porque sí, entra todo lo que vimos como la montaña de cosas. No, sí, todo lo que vimos es sobre el capitalismo, ¿no? Sus orígenes, la transición y una introducción de elementos generales de lo que es el capitalismo, como para que tengan algunas herramientas para que ustedes puedan empezar de alguna manera a reflexionar sobre las cosas que nos están pasando, y ahora más que nunca lo de la cuarentena, por eso está del coronavirus, la cuarentena, la pandemia, por eso el trabajo que les doy tiene que ver con esto que estábamos viviendo y empezar ustedes a poner en juego alguito de lo que estuvimos trabajando. De hecho, haber trabajado sobre el feudalismo no quita que también lo puedan poner en juego en este trabajo. Ahí Luchini, el texto que yo les di, lo menciona, por ejemplo, la peste como un elemento central, digamos, también, y las mortandades y las hambrunas. Bueno, todo lo que la historia de la humanidad puede ser reflejado sirve como elemento de análisis y de reflexión para esta actualidad y para cualquier actualidad que nosotros vivamos. Así que sí, entra todo, y todísimo entra. Ahora después, ¿qué usan, qué no usan, y qué hacen para poder desarrollar el trabajo? Ya va a depender de ustedes. Pero el trabajo es sencillo, yo les puedo adelantar 2 o 3 cosas. Ustedes de los 3 artículos tienen que leerlo, tienen que seleccionar un párrafo, explicar por qué seleccionaron ese párrafo, buscar ustedes un artículo después de haber leído y después de haber reflexionado de estos párrafos que quieran comentarme o que quieran reflexionar conmigo y con sus compañeros. Va a estar buenísimo porque dentro de 15 días vamos a charlar de los que ya me mandaron algunas de las reflexiones que ustedes han hecho o cosas que han hecho ahí para tomarla como ejemplo. No voy a mencionar el nombre y el apellido, ni mucho menos, pero todo lo que ustedes me fueron mandando también me sirve a mí de base para ver ahora cómo continuamos con esto del capitalismo. ¿Sí? ¿Rocío? Todo. Bueno, ¿alguien más con respecto a esto que vamos a empezar a usar un poco más este medio? No menos de 15 días, incluso hasta puede ser 3 semanas también. Si hay algo que posponer, vamos a posponer esto, no porque crea que estas conferencias no son buenas. De las formas virtuales es lo mejorcito que hay, digamos. Ustedes me ven, yo los veo, ustedes si quieren decir algo en el momento lo dicen. Pero claramente ninguno de todo esto reemplaza, eso es a mi criterio, ¿no? Por supuesto, y esto es materia de debate ahora en términos pedagógicos, ninguno reemplaza de ninguna manera el encuentro, ¿sí? Las formas enlatadas, de hecho, esta es la mejor, pero sin embargo ustedes van a sentir que le va a servir más la grabación de esto, para ir y venir, Y sin embargo,
Los que no estuvieron, o los que no estén en esta charla, hay que ver cuánto les sirve ese enlatado, como le digo yo. En realidad les va a servir más si ustedes han estado o han podido estar en esta instancia. Y lo mismo de los drive que les estuve mandando, de los trabajos. ¿Lo pueden hacer en la casa? Por supuesto que lo pueden hacer en la casa, sin que nos veamos. Me responden las preguntas, pero ¿cuánto se aprende realmente de esa forma? ¿Cuánto se conoce de esa forma? Esa es la forma bancaria, digamos. Y no se aprende, no se conoce en forma masiva. Por supuesto que siempre se aprende, y esas formas tienen que ver más con pedagogías de la autodidacta, o sea, corrientes pedagógicas que tienen que ver con el autodidactismo. Por supuesto, uno en su casa lee y aprende, pero no es la idea, y lejos está la idea de una educación pública y masiva para millones, ¿sí? Y que estos millones tengan acceso a los elementos de la cultura que supo la civilización y la humanidad construir hasta este momento. El autodidactismo, disculpen que me atraganto, pero es uno solo y solito su alma busca la forma de cómo acceder a ese conocimiento. Y puede haber un docente, que ahora se lo puede llegar a llamar mediador o facilitador, dar una mano con eso. Pero bueno, ya cuando nos encontremos le voy a decir mi mirada con respecto... profe, yo nunca le contesté un correo, pero fue por dificultades para entrar a Gmail y con internet. Está bien, Tomás, no hay problema. Nunca me contestaste, pero ¿te llegan, Tomás, mis correos? Sí. Ahí ponerlo en el chat, si no, sacar el micrófono, no hay problema, habla, si no querés. Si te llegan, no hay ningún problema porque te está llegando lo que formalmente te tiene que llegar. Y ya está, listo. Y ya sabés, si vos querés que formalmente me llegue algo, me tenés que mandar un correo y con eso. Si no, podemos informalmente intercambiar por el chat o charlarlo acá cuando nos encontremos. Ahora sí, cuando nos encontremos virtualmente. Ahora sí, cuando nos encontremos presencialmente, yo voy a decir, mire, fulanito, menganito, falta menganito, falta sultanito, ¿sí? Así que relajarse, pero no tanto sería la consigna, ¿eh? Bueno, vayamos a lo nuestro, ¿quieren? Claro, no era obligatorio. Sí, por eso digo, no es obligatorio ahora, hasta que nos encontremos. Después van a ver que la cosa se empieza a poner más jodida. Me van a tener que entregar. No por mí, porque a mí me van a pedir en algún momento que les ponga una nota, algo, digamos, en algún momento. Hasta ahora fuimos peleando y las resoluciones de la Dirección de Educación Superior, con notas que hemos elevado desde nuestro CAI, que es el Consejo Académico Institucional, donde participan docentes, estudiantes y los directivos, fuimos debatiendo todo esto y fuimos tomando posiciones al respecto, y no es casualidad que la Dirección de Educación Superior haya planteado de que este cuatrimestre no se califique. Pero en algún momento, alguna medida de la cosa para decir que, bueno, efectivamente sí, veamos no en el final, me van a pedir y yo voy a decir, y voy a tener un respaldo para decir lo que digo, digamos, ¿no? Bueno. Claro, profe, yo le iba a preguntar Sí. cómo es el tema de cómo vamos a ser evaluados y eso, teniendo en cuenta que si la cuarentena puede llegar a extenderse y estemos un año sin vernos, por ejemplo. Pero bueno, creo que lo respondió recién, va a llegar un punto en el que va a tener que... En algún momento voy a tener que decir algo claro. yo. No pienso decir nada si no nos encontramos. Ahí va a estar como tensa la cosa, digamos, ¿no? Igual... No, bueno, pero teniendo en cuenta que puede estar la posibilidad de que no nos encontremos este año. Bueno, puede ser. Ya les aviso, el tercer bloque que tengo pensado tiene que ver... Bueno, pero no, vamos a charlarlo eso mejor el encuentro que viene, digamos. Espero que aunque sea No, para sí, el tercer, lógico. para el Es una tercer duda bloque que nos yo planteé encontremos, ahora. porque, digamos, la idea de la materia tiene que ver con presentar en una primera instancia la sociedad en la que vivimos, la sociedad moderna, que es el capitalismo, contextualizar su surgimiento,
que efectivamente, como venimos charlando, es en Europa, pero se extiende al conjunto del globo terráqueo, digamos, y de sus orígenes a la actualidad, si bien sigue existiendo los elementos constitutivos a través de los cuales uno dice esto es capitalismo, ha tenido muchas modificaciones. Entonces nosotros vamos a hacer un recorridito en términos históricos, lo más abarcativo posible, pero también sintético, en donde estamos ahora hablando de qué es el capitalismo y sus orígenes, y después vamos a ir avanzando cómo este capitalismo se encuentra con las primeras situaciones de crisis, cómo superaría o intenta superar estas situaciones de crisis hasta llegar a la actualidad, y en el marco de eso, los pensadores y los teóricos que vienen dando cuenta de este capitalismo y de las problemáticas que van surgiendo. Ese es un poco el recorrido para llegar al final, donde vamos a reflexionar el capitalismo en torno a el Estado, la política y la educación. Pero bueno, esto que acabo de mencionar recién va a ser el último bloque. El segundo bloque se los voy a presentar un poco más detalladamente dentro de 15 días, pero ya se los voy a mandar la semana que viene. Y esta semana les voy a mandar la actividad y la última entrega del bloque 1 de la cuarentena. Y ya entra el bloque 2 de la cuarentena y ya no sé, si me llega a tocar el bloque 3 de la cuarentena, ya no sé. Soy anti romper la cuarentena, pero no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Bueno. ¿Hace una clase clandestina? Sí, no sé. Igual no rompo la cuarentena. No la rompo. Vieron que yo les comenté que trabajo como orientador social en un equipo de orientación escolar en una escuela secundaria. En una secundaria de acá de Francisco Álvarez, se llama Madre y Abuela de Plaza de Mayo, soy del equipo de orientación escolar. Soy el orientador social. Bueno, ahí repartimos mercadería y a esas actividades yo voy con barbijo, con la pistola disparadora en una de lavandina y la otra de alcohol, al 70 como se usa ahora, pero voy. Soy medio culinquieto y no me cuesta, digamos. La cuarentena tengo plena conciencia de lo que significa y de lo que la pandemia que estamos viviendo, pero bueno, en el marco de esa conciencia soy consciente también en relación a cómo me parece que tenemos que movernos, y me encuentro a veces en la escuela algunos que se caen sin tapaboca y eso, y bueno, nada, ahí me pinta el mala onda. Pero bueno, vayamos, yo no contesto ninguno porque vi que no era totalmente obligatorio. Sí, ya está. Buenas noches. Admito que esta materia, o en sí lo que es la política, es un verdadero reto personal. Un gusto. Bueno, igualmente, Karen. Bueno, vamos a avanzar con esto. Nosotros estuvimos teniendo de alguna manera unos lineamientos introductorios de lo que es el capitalismo. Pero antes vimos, no pasa nada, Sheila, no pasa nada. Tranquila. Es bienvenido a que participe del conversatorio. De lo que es el capitalismo y de cómo surge este capitalismo. Entonces, vimos un poco de las características más importantes del sistema feudal y cómo en su periodo de crisis, hay una transición que va hacia un nuevo tipo de sociedad que era el capitalismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Edad Media, nos referimos a que la Edad Media termina y surge la Edad Moderna. La Edad Media se organiza en torno a relaciones sociales feudales. Es el sistema social feudal. Y la Edad Moderna se organiza en torno a relaciones sociales capitalistas, o sea, el capitalismo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de Edad Media, nos estamos refiriendo a un periodo cronológico, pero cuando hablamos de sistema social y de relaciones sociales, estamos hablando de la forma en la que los individuos se vinculan unos y los otros de forma colectiva para poder realizarse como personas y poder realizarse como colectivo, como sociedad. Eso es un sistema social de relaciones sociales.
que predomina en ese momento histórico, o sea, las relaciones sociales feudales son las que predominan en la Edad Media. ¿Se entiende? Pero las relaciones sociales exceden a las épocas y a los periodos. De hecho, cuando nosotros hablamos de las relaciones sociales feudales, estamos hablando de que las relaciones más importantes eran las de vasallaje y la de servidumbre, ¿no es cierto? Ahora, ¿no existían relaciones asalariadas más parecidas o las que predominan en el capitalismo? Sí, por supuesto que existían, pero no eran predominantes. Lo que predominaban era que el campesino que trabajaba la tierra era un siervo del señor feudal y que era señor y era señor porque tenía la posesión y la propiedad de esa tierra. Entonces, la propiedad de esa tierra le daba derecho a todo lo que esa tierra tenía y de todo lo que esa tierra salía. Y de esa tierra salían árboles y también salían personas. Entonces, el campesino siervo, por más de que no era un esclavo, estaba atado a esa tierra y nadie lo podía sacar, porque era parte intrínseca de esa tierra. Entonces, el campesino podía cambiar de señor, porque venía otro señor feudal de otro señorío, tomaba esas tierras, podía cambiar de señor, pero no cambiar de tierra. El campesino medieval, el campesino que era un siervo. Y entonces le debía ahora impuestos o tributo a un nuevo señor. Pero no se iba de esa tierra. Estaba él y sus descendientes, así como sus padres y abuelos, estaban en esa tierra, de generación tras generación. No le pertenecía, pero nadie los echaba tampoco de esa tierra porque formaban parte constitutiva de esa tierra. Por eso el señor feudal también disponía de ellos, como disponía de los animales que andaban en esa tierra, del campesino y de su familia, ¿no? Por supuesto. Esta relación de servidumbre es una relación social que predominaba en el feudalismo, pero no quiere decir que no hubiese en el feudalismo esclavismo o relaciones de personas libres que trabajaban para el señor feudal. Por tanto, entonces el señor feudal necesitaba que tal y tal cosa, les pagaba por eso, y después esa persona se iba. Era una persona libre, esa no estaba atado a la tierra y cobraba por un trabajo, vamos a decirle. Eso es lo más parecido que hay a una relación asalariada. Usás tu tiempo y tu capacidad, o sea, tu fuerza de trabajo, a disposición mía para lo que yo necesito y te pago por eso. Eso pasaba también en la Edad Media, pero no eran las relaciones sociales que predominaban. Entonces, las relaciones sociales, o sea, los vínculos que establecen los individuos y que dan forma al colectivo social, exceden al momento histórico, pero son las que predominan en un momento histórico particular. O actualmente podemos también observar relaciones sociales de servidumbre. ¿Sí? Y hay servidumbre moderna, hay esclavismo moderno también, lo hubo, los esclavos ejemplo, negros. En algunas fábricas. O sea, A ver, ¿cómo, Juan? De vuelta. Por ejemplo, los cambios de firma, los cambios de dueños de una empresa, los empleados siguen siendo los mismos, pero cambia el dueño. Algo así vendría a ser. Claro, pero ¿por qué? Porque en el capitalismo lo que digamos, tiene que ver con cómo se organiza el capitalismo, se organiza en torno a la propiedad de los medios de producción, que son las fábricas, y no en torno a la propiedad de la tierra. Porque en el feudalismo el que tenía o el que era dueño de los medios de producción, o sea, de las herramientas, era el campesino o era el artesano, no era el señor feudal. Esta nueva clase social, estos nuevos actores sociales que surgen de las entrañas del feudalismo, pueden ser comerciantes o aristócratas o ex señores que se quedaron sin tierra, pero se reconvirtieron de alguna forma en algún tipo de comerciantes que empezaron
a quitarle estas herramientas, estos medios para producir a los campesinos y a los artesanos, se hicieron propietarios de los medios de producción, y eso le da derecho también a ser dueño de lo que se produzca o del resultado que genere ese medio de producción. ¿Se entiende, Juan? Y efectivamente, Sí, sí. efectivamente, el dueño de los medios de producción es el nuevo señor de esta sociedad. Es el nuevo amo, pero con características muy diferentes al señor feudal. Por eso ustedes habrán visto en un cuadro que les mandé, que yo hice de distribución de la población, en esas pirámides, tanto del feudalismo como del capitalismo, una de las formas en la que ordeno las clases sociales en uno y en otro es como clase dominante y clase dominada. Efectivamente es así, digamos, ¿no? En el capitalismo hay una clase y un sector social que domina al otro resto de la sociedad o de la población, a las otras clases sociales. Y la posibilidad que le permite ejercer ese dominio en el capitalismo es la propiedad, el haberse apropiado de los medios de producción. En el feudalismo, de la tierra. ¿Se entiende? Ahora, la propiedad de los medios de producción. Esa es la característica central. Y esto, guarda, no nos confundamos, nosotros ya vamos a ver en el próximo bloque más autores, esto de que hay una clase dominante y una clase dominada, no es que porque yo soy un loco que soy marxista, comunista y qué sé yo, a pesar de que soy un loco. El planteo de que hay clases dominantes y clases dominadas no es solo de la izquierda, Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el bloque que viene, a Weber. Weber es un liberal a rajatabla, un señor liberal, de lo mejor que ha producido en términos teóricos el liberalismo en la historia del capitalismo, pero sin embargo él plantea que hay clase dominante y clase dominada, digamos. No, en las ciencias sociales negar esto es casi querer justificar la dominación. Y a pesar de todo eso, liberales como Weber reconocen estas relaciones de dominación y bueno, dan una explicación de por qué se dan estas relaciones de dominación, en donde ya sí empieza a entrar en debate con otras teorías que son más críticas al capitalismo. Pero no sé si vamos a llegar hasta tanto nosotros, salvo que nos dé el tiempo, que de esta forma no sé si nos va a dar el tiempo. Pero bueno, es un ejemplo que le doy donde los elementos básicos que yo le estoy dando en relación al capitalismo, por ahí les puede sonar que tienen que ver con miradas exclusivamente que critiquen al capitalismo, pero no es tan así, no es tan así. Muchos de estos, por ejemplo, nosotros, burguesía y proletario, ustedes pueden pensar que son categorías o palabras que tienen que ver con la tradición marxista. Y la verdad que no es así. O sea, la economía política, Adam Smith, Ricardo, los popes y originarios de la economía política y del libre cambio, hablan en estos términos también. Ellos se refieren al proletariado, a la burguesía. Pasa que han sido categorías o palabras que han dejado de uso porque como el capitalismo que surge también en Europa, quienes dan cuenta y quieren explicar rápidamente esta nueva sociedad que está surgiendo, cuando estas teorías se desparraman, cuando el capitalismo también se desparrama por todo el mundo, y ya son muchos más quienes intentan dar cuenta y explicar, y hay muchos más actores que empiezan a intervenir en este combate por construir la realidad, las palabras y los términos se empiezan también a diversificar de la misma manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de proletario, de obrero, de trabajador, estamos hablando del mismo sujeto social. Hay que ver quién lo traduce, cómo lo dice y de qué forma lo dice, y cuando decimos patrón, capitalista, burgués o empresario, estamos diciendo lo mismo. Es el dueño de los medios de producción, cuya propiedad de los medios le da el derecho de
apropiarse del trabajo de otras personas. ¿Sí? Y el objetivo de todo esto, todo esto lo hace para obtener una ganancia. Y eso es el elemento distintivo de la forma de organización social capitalista. ¿Sí? Todo lo que se hace y se deja de hacer en esta sociedad tiene que ver con obtener una ganancia. A ver qué. A ver si hasta acá alguien tiene alguna duda. Profe, ¿cree que en este momento estamos viviendo una crisis del capitalismo? Milley también usa estos términos, así que es más que claro que no son solo términos marxistas. Bueno, es verdad, eso, es verdad. Claro, en realidad las categorías tienen que ver con la economía política en estas categorías. Pero bueno, nada, esto lo aclaro para que ustedes lo sepan. Lo mismo si llegamos al último bloque, vamos a ver el Estado y vamos a ver que Weber mismo, liberal, ¿no?, plantea que el Estado y su definición de Estado tiene que ver con mirarlo como una herramienta de dominación. ¿Sí? Es el único que tiene el monopolio del ejercicio de la coacción física, dice Weber. Y se accede al Estado a través de la política. Entonces, política y Estado son herramientas de dominación para Weber. Liberal, ¿eh? No es ni anarquista ni nada de eso. ¿Mm? Después hay que ver qué significa y qué interpretan por todo esto. Les adelanto. Weber dice que si hay alguien que es dominado es porque él facilita la dominación. Como buen liberal, el elemento consciente y racional del individuo que actúa es la causa de todo. Entonces, si vos sos dominado, es porque te gusta. Y si no, hace alguna cosa para salir de eso, va a decir Weber. Pero estoy siendo muy sintético igual, ¿eh? Y para adelantarle nada más algunas cosas. Pero si hay algo en donde nosotros tenemos que hacer hincapié, es en este elemento de que en el capitalismo todo tiene un precio. Todo se compra y se vende porque todo está pensado en función de eso. Ese es el motor de las relaciones sociales. Y lo mismo que le pregunto a todos. Levante la mano quien piense que todo no tiene un precio en esta sociedad. Bien. Bueno, habilita el micrófono entonces, Micaela, y decí, ¿por qué no todo en esta sociedad tiene un precio? No quiere. Bueno, no hay problema. Pero me imagino que deben andar por el lado del amor y qué sé yo, ¿no? ¿Sí, Micaela? Claro. Bueno, nada, viste que está el refrán billetera mata galán, y hay muchos refranes que tienen sus orígenes en miradas así machistas, pero que grafican también elementos que no por eso dejan de ser reales y que realmente pasan, digamos. Los principios son principios hasta que empiezan aumentando el volumen de dinero con el cual se quiere comprar esos principios, ¿no? Y por supuesto que hay valores diferentes al valor de la moneda, pero son minoritarios y esos valores no son los que organizan esta sociedad capitalista. De hecho, los mismos señores feudales que resistían para no desaparecer, se reconvierten en capitalistas. El caso más emblemático de todo eso es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica, que en la Edad Media era un señor feudal, era un señor feudal, como un señor feudal laico. En un condado había un conde, en un ducado había un duque, en un señorío eclesiástico, confesional, había como señor un obispo, que respondía a un señor más grande, que era el Papa, que estaba en Roma. Para no desaparecer, la Iglesia Católica se transforma y de señor feudal pasa a ser
digamos, un capitalista, ¿no? La iglesia tiene empresas, tiene negocios, tiene bancos, compra y vende acciones, como cualquier capitalista. Y si hoy en día, por ejemplo, existe el rey de España, es porque este rey, más allá de tener el título, tiene también capital. Compra y vende, contrata personal, es dueño de medios de producción, a través de los cuales obtiene ganancias. Si no, hubiese dejado de existir, como pasó en Francia. Pero bueno, este es otro tema. ¿Y a qué se refiere? Todo tiene un valor. Supongo que lo material, el precio en relación al tiempo. Sí, no, las ideas también tienen un precio, ¿no? Es cierto que esta lógica surge como o se desenvuelve a través de la producción de mercancías materiales, con la manufactura, pero después se extiende al conjunto de las relaciones sociales que existen. Entonces, lo que antes era impensado, un burgués podía comprar un título de nobleza si quería. Y supuestamente los títulos de nobleza no se compraban ni se vendían, sino que se heredaban. ¿Se entiende? Entonces el conjunto de las relaciones sociales empiezan a modificarse. Y esta lógica, que todo está movido por la ganancia y por obtener una ganancia, es la que organiza y estructura toda la sociedad moderna, al punto de configurar estructuras psíquicas en los individuos, o sea, subjetividades. El individuo, y acá ya no pensando en sujetos colectivos, yo hay veces cuando hablo de sujetos me refiero a colectivos, pero soy claro cuando digo individuos. El individuo, por excelencia, cuya estructura psíquica y subjetividad es plenamente capitalista, es la estructura psíquica adicta. ¿Sí? Aquel que es adicto y no puede parar de consumir lo que sea, es lo que más necesita un dueño de los medios de producción que produce cosas. Lo que más necesita es que adictos a las cosas que ellos producen, ¿no? Pero el grado de consumidor capitalista que los individuos se van conformando como personas es que nosotros vamos de paseo a comprar. Vamos de paseo y nos divertimos facilitando la realización de ganancia de quienes producen y venden. Por eso, no solo pasó tiempo de que surge el capitalismo en la historia de la humanidad, sino que se profundiza y perdura todavía como elemento de relación social más importante. Vamos a leer acá que dice Karen. Lo que sí tengo claro es que en relación al capitalismo está todo en venta. Lamentablemente hay mucha esclavitud detrás de la propaganda. Perdón, mi pensamiento básico. Ningún pensamiento es básico, dice Nicolás. No vuelvas a decir eso, Karen, por favor. Sí. También Nicolás es muy básico, digamos, diciendo de que no hay que ser básico, ¿no es cierto, Nicolás? Así que no hay que ofenderse ni preocuparse por ser básico. ¿Quién más que todos siendo básicos? Pero bueno, nada, por más básico que parezcan las cosas que decimos, en realidad eso que nosotros armamos son subjetividades de que en nuestra apropiación y en nuestro rechazo de nuestra cotidianidad, ¿sí? Y ahí entra en juego placeres y desplaceres, y no vamos a entrar de ninguna manera en el terreno de la psicología. Simplemente para que ustedes vean cómo las relaciones sociales que imperan, que nos exceden a nosotros porque nos preceden, y muchas veces no tenemos ni conciencia de que esto es así, se nos imponen y nos van moldeando sin que nosotros tengamos conciencia de eso. Por supuesto que podemos tener conciencia de eso en la medida que reflexionamos sobre nosotros mismos en términos psicológicos, o si reflexionamos en torno a cómo nos vinculamos con los otros y de qué forma vivimos y lo que hacemos o dejamos de hacer para vivir.
No lo digo de mala manera. No, ya sé, por supuesto. Ya entendí muy bien, Nicolás, lo que vos decías. No, por supuesto. Yo reafirmé esa idea tuya, también si no se entendió en ese sentido, lo aclaro. Pero bueno, a ver, ¿alguna duda en relación a mí? Yo, por ejemplo, ustedes me han preguntado, que yo he respondido, digamos, a algunos de ustedes, pero no sé si a todo el mundo le quedó en claro cómo es este periodo de transición. ¿Tienen duda en esto? ¿Cómo es que se pasó de ser un siervo del señor feudal a ser un proletario del burgués? Sí, profe, a mí lo que no me quedó muy claro fue el rol de los artesanos en todo esto. Y bueno, y después con la revolución industrial y, y la llegada de los europeos a América, esa parte no me quedó muy bien en clara. O sea, ¿en qué contribuyó el saqueo que hicieron en América a la revolución industrial? Si me lo podría explicar. Sí. Bueno, o sea, la revolución industrial. Cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, en general, o la idea que queda flotando es esto de que es un proceso donde hubo un montón de adelantos técnicos, ¿sí? Y la tecnología se desarrolló enormemente y bueno, y hubo muchos adelantos. Como si de repente, y vaya a saber por qué, la gente empezó a tener descubrimientos y esto benefició a la sociedad. Y siempre aclaro que de ninguna manera el conocimiento ya existía, la Edad Media fue muy prolífera en ese sentido. El problema es que todo ese conocimiento no era puesto en favor de producir en masa cosas, sino que los elementos más importantes en torno a los cuales se usaba estos saberes tenían que ver con el arte, básicamente, y porque vieron que el artesano es un artesano, o sea, fabrican cosas, pero esas cosas tienen características incluso artísticas. Y el pintor era casi también un químico de los pigmentos, y el constructor era también un ingeniero y un innovador en las construcciones, nada más que este conocimiento surgía y se perdía con la misma persona, o por ahí lo transmitía a 2 o 3 aprendices, y ahí quedaba el conocimiento restringido en pocas manos. Cuando el conocimiento se empieza a aplicar en la producción de productos de forma masiva, para que se consuma de forma masiva, porque yo lo que quiero es ganar plata, y si quiero ganar plata tengo que vender lo más posible, y si tengo que vender lo más posible, tengo que producir también lo más posible. Entonces todo el conocimiento que anda dando vuelta por ahí, lo voy a utilizar en la producción de mercancías. Entonces yo siempre doy el ejemplo de la energía a vapor. La energía a vapor, que siempre se habla de que uno de los descubrimientos es el telar a vapor, o sea, el vapor como energía para producir movimiento de forma mecánico o automático, ya existía el vapor. No es que no existía. Se usaba como elemento o como instrumento para el desarrollo de obras artísticas, ¿sí? Y de nada, de mover, de generar movimiento, por ejemplo, en las obras artísticas, ¿no? De que se muevan cosas sin que la gente lo pueda ver, y ese movimiento tenía que ver con el vapor que impulsaba las cosas. Bueno, esa cosa que era casi anecdótico en lo artístico es utilizado en la producción de bienes de forma masiva, y es lo que se conoce como la revolución industrial. En la introducción del conocimiento que ya existe en la sociedad, pero para producirlo de forma masiva. Lo mismo en la medicina. La medicina no es más que la sistematización
y la organización de los saberes y de las observaciones que ya venían llevando adelante muchos pueblos, transmitidas de generación en generación, ordenarlas, sistematizarlas, sintetizarlas en fórmulas y en leyes para que puedan ser aplicadas de forma masiva. Esta es la ciencia moderna. La forma en la que se organiza el conocimiento en la modernidad se lo conoce como ciencia. Pero no porque antes no existía conocimiento, existía muchísimo. O sea, y la ciencia se basa en este conocimiento. Los primeros elementos de medicina no son más que la sistematización de la herboristería, que es los saberes transmitidos de generación en generación, que hubo avances y retrocesos según los elementos políticos que predominaban. Por eso cuando se habla de la Edad Media como una edad oscura, simplemente se están refiriendo al periodo de predominio de la Iglesia Católica en la organización y en la apropiación de los saberes y conocimientos que había en ese momento. Y cómo combatió eso, por ejemplo, digamos, con la persecución a los herejes, bueno, las hogueras, ¿no? No hizo más que combatir la Iglesia en ese momento quienes les disputaban saberes y conocimientos. Pero eso no se perdió del todo y muchas pócimas de las brujas siguieron existiendo, pero en su forma moderna, que es la medicina. Así que esto es la revolución industrial. Y este proceso que tiene que ver con la producción en masa de mercancías, o sea, de productos con el objetivo de ser vendidos en un mercado y obtener una ganancia, eso es mercancía, porque productos son todos, todo lo que genera el hombre en su mediación con la naturaleza, produce cosas. Esos productos adquieren la forma de mercancías en el capitalismo. Y como antes, ¿no? ¿No había mercancías en el feudalismo? Sí que había mercancías, pero la sociedad no se organizaba en torno y en relación a producir mercancías. Es en el capitalismo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Porque se producía mercancías y algún que otro campesino producía 1 o 2 zapatos más, aparte del que usaba él para caminar, y lo producía para ir a vender al mercado. Eso era una mercancía, pero su vida no iba y no giraba en torno a ir a ese mercado medieval que estaba a los alrededores del castillo o adentro de los castillos. Entonces, cuando esta tecnología se empieza a introducir en la producción de bienes en masa, de mercancías, estos capitalistas necesitan nuevos mercados para ir a vender esas mercancías y a su vez necesitan también más materias primas. Entonces, favoreciendo a los monarcas, los burgueses financiaban nuevas rutas de comercio y acá viene todo el proceso de descubrimiento o de colonización, como se llama, que es América, pero es también África, pero es también Asia. Entonces, todos estos nuevos lugares y estas nuevas rutas no son más que rutas para el comercio, para comprar, para vender y para utilizar conocimientos que hay en esas nuevas latitudes a las que llegan con las nuevas rutas, también para introducirlas en la producción de bienes en masa. Por ejemplo, uno de los ejemplos muy utilizados es el de la papa, que en Europa no existía la papa y que fue un alimento que, producido en forma masiva, saldó muchos problemas de hambruna que había en Europa, por ejemplo. Entonces, no solo son mercados para ir a vender, son mercados para ir a comprar también materias primas más baratas y nuevas, y ya no preocuparse tanto en producir las materias primas en sus propios estados-naciones, sino que pueden poner a producir otros esas materias primas. Entonces, un continente que prácticamente estaba inhóspito en su capacidad de extraerles riquezas como era América, significó un empujonazo al proceso de la revolución industrial, porque no solo nuevos conocimientos, sino también
una enorme cantidad de materias primas, incluso nuevos tipos de materias primas, para producir en mayor cantidad y más barata y seguir vendiendo. Entonces, digamos, eso es un poco... y por supuesto, porque, y acá va la anécdota, por supuesto que entre todas las materias primas, los metales preciosos fueron un elemento también importante en ese proceso. Pero no es el metal precioso en sí mismo. Por ahí el monarca sí estaba empujado o interesado en encontrar más oro, porque era la forma en la que él vivía, esa forma parasitaria, pero financiado por burgueses que lo que querían eran nuevos mercados, nuevas materias primas y nuevas rutas, que era muy costoso abrir nuevas rutas en ese momento, terrestres y marítimas, ni les cuento, digamos, ¿no? Porque América, ya de Europa, habían venido hace mucho. Ahora, no venían con una lógica capitalista. No venían con la intención de extraer la mayor cantidad de materias primas posible de la forma más rápida y más barata para producir cosas baratas, para también venderle de forma barata a los que viven en ese lugar. Y nuevos productos que incluso no conocían. Y en ese sentido, el aguardiente es el ejemplo que muchas veces se usa en forma despectiva, pero efectivamente era un producto que desconocían. Tenían otras bebidas con graduaciones alcohólicas mucho más baratas, los pueblos originarios, por ejemplo, en América. Pero bueno, esto le digo que no es solo América, es África y también es Asia. Asia, lo que pasa es que hacia Asia las rutas comerciales costaba mucho más abrirlas porque había organizaciones sociales bastante más desarrolladas y que resistían este intento de introducir lógicas y relaciones sociales diferentes a las que ya existían. Y así se extiende el capitalismo a todo el planeta. Por supuesto que no con las mismas características que el lugar donde surgió, que es en Europa, que surgió como un proceso, digamos, de descomposición del sistema feudal. Surge con características diferentes y particulares porque empalma o se impone a formas y a relaciones sociales que ya preexistían en esas otras latitudes. Entonces no es lo mismo el capitalismo que se fue desarrollando en África, en América, que en el de Asia. Eso es un poco... había entendido que en el feudalismo solo se producía para abastecer uno mismo. Claro, sí, sí. El campesino para abastecerse a sí mismo y el señor feudal también. El tema es que las necesidades del señor feudal eran mayores que las del campesino. Entonces siempre intentaba el campesino de sacarle más cosas de las que él producía. Entonces tanto campesino como artesano no hacían más que lo que necesitaban para subsistir y lo que les exigía el señor feudal como pago de tributo. ¿Por qué iban a hacer más si estaban siempre a la expensa de que venga el señor feudal y se los expropie, les expropie su trabajo como parte del tributo? Imagínense, yo soy un artesano medieval y produzco joyas. Entonces hago 2 aretes para que me compre uno el señor feudal sabiendo que el otro se lo va a quedar como tributo, o como impuesto, o como lo que sea. Si yo hago 5, para que elija uno, corre el riesgo de que se quede con los otros 4. Entonces, ¿por qué voy a hacer 5? Lo mismo el campesino. El campesino, ¿para qué va a agrandar su ganado si el señor feudal les va a dejar simplemente una parte del ganado necesario para que subsista él y su familia? El resto va a ser apropiado o expropiado por el señor feudal o por sus mediadores. Entonces no había ningún objetivo de por qué producir en grandes cantidades en el feudalismo, ¿se entiende? Ahora, efectivamente el señor feudal quería cada vez tener más riquezas y vivir mejor, y no podía conseguir que estos campesinos produzcan más de lo que ya producían. Entonces vino acá la posibilidad, ¿sí?, del arrendamiento. Ese es el elemento, si se quiere, nodal en lo que tiene que ver con las relaciones sociales feudales y su transición al capitalismo en las zonas rurales. Los campesinos eran expulsados para que el señor feudal pueda alquilar, arrendar es alquilar esas tierras a un comerciante que quiera producir
usar esas tierras para producir ovejas y así producir lanas, para después poder llevarlas a las nuevas sociedades a las nuevas ciudades que estaban surgiendo, que eran estas ciudades donde se concentraban los nuevos burgueses y a donde iban también estos campesinos expulsados. Entonces, en las zonas rurales empezaba a predominar otra lógica que no era la de la servidumbre, sino que era la del arrendamiento, que es una lógica que tiene más que ver con las relaciones sociales capitalistas, porque yo, propietario de una tierra, te la alquilo a vos para que produzcas en esa tierra. Yo te la alquilo, yo quiero 10, vos me das 10, y ahora como vos en esa tierra vas a hacer lo que vos querés, vas a tratar de producir la mayor cantidad posible en esa tierra para quedarte con la diferencia de 10, ¿o no? Y acá vienen las primeras relaciones sociales capitalistas en las zonas rurales. ¿Se entiende? ¿Cómo es el mismo señor feudal? Si se quieren, se mete la zancadilla por esta aspiración de querer acumular más riquezas, que no era fácil acumular más riquezas en el feudalismo, porque como las riquezas estaban relacionadas exclusivamente a la propiedad de la tierra, tenía que, para tener más riquezas, tener más tierras. Entonces, al querer tener más tierra, entra en conflicto con otros señores feudales, porque se quiere quedar con el señorío de otros señores feudales. Entonces, para evitar estas instancias de guerras que también son muy caras y costosas y significan que tengo que llevar adelante acuerdos con otros señores feudales, que estos son los lazos de vasallajes, para poder ir a la guerra, sale esta opción de arrendar la tierra. Frente a la caída de la productividad de los campesinos, pestes, hambrunas, dice Luchini también por ahí, pero el asunto es que la tierra estaba produciendo menos, o por lo menos estaba produciendo mucho menos de lo que necesitaba o quería el señor feudal. Entonces toma esta opción de empezar a arrendar tierras y empieza a instalar con ese arrendamiento, por parte del mismo, una lógica ajena al sistema feudal, y empiezan con esto a imponerse nuevas relaciones sociales. Podríamos decir que el capitalismo es en cierta actitud que habita en nosotros. Y sí, bueno, lo que dije yo, las relaciones sociales se internalizan y se naturalizan, y para nosotros es totalmente natural que si queremos algo tenemos que ir a comprarlo, más allá de que no siempre fue así. ¿Quién levantó la mano? Nicolás. Bien, no le vi la mano levantada. Diga, Nicolás. Sí, profe, lo que pasa es que no lo quería interrumpir. No, levante la mano, tranquilo. Me acuerdo que habíamos tenido un intercambio de mails en donde habíamos planteado si esta nueva, no sé cómo decirlo, este momento que estamos viviendo, si puede ser alguna especie de crisis en el capitalismo o un resurgir. Habíamos quedado, yo le planteé esa pregunta y me dijo que lo íbamos a trabajar después en la clase. Ajá, bueno. Sí, no sé si corresponde tanto para esta clase, pero sí puede ser parte de las reflexiones de ustedes después de haber leído los 3 artículos que les mandé, y que la idea de esos artículos es que ustedes pongan en juego estos elementos que estamos trabajando y que yo facilité, ya que ahora soy facilitador, pues ya no soy más docente, pongan en juego en un elemento de la actualidad. Otras veces lo hacemos con otras cosas, pero más que esta actualidad, y creo que el debate entre si vale más la economía que la vida, creo que es un debate en donde estas cuestiones relacionadas con las relaciones sociales capitalistas son muy vigentes. Así que, en este sentido, por ello creo que Nicolás Tomás, creo, no sé quién había hecho la pregunta. Sí, Nicolás, que yo les digo que lo vamos a tomar. Pongan en juego esto. ¿Surgirán nuevas formas de relaciones sociales o no? Es cierto que los cambios no son de un día para el otro. Nosotros ponemos a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial como íconos, porque efectivamente después de ese momento hubo un antes y un después. La Revolución Francesa tampoco fue un día para el otro. Se habla de la fecha y se festeja la Revolución Francesa el día que le cortaron la cabeza con la guillotina al rey de Francia, pero
el periodo revolucionario fue bastante más extenso y el proceso de transición del capitalismo al feudalismo también fue bastante más extenso. Pero lo cierto es que en la historia hay hechos y sucesos donde claramente se muestran y se demuestran que hubo un antes y un después. Puede ser que si hay algo que se está gestando y que se viene gestando, que tiene que ver con que entra en crisis las relaciones sociales capitalistas, que haya un antes-después, por ejemplo, de una pandemia en donde empiezan a brotar y a imponerse relaciones sociales que hagan entrar en crisis al capitalismo. Pero guay que el capitalismo ha entrado en crisis muchas veces y se ha recompuesto de esas crisis. Parte de esto vamos a hablar nosotros y tomar como ejemplo, que también nos puede servir para pensar estos momentos, que tiene que ver, por ejemplo, la crisis del 30, que todos le dicen. Bueno, la crisis capitalista, que estalla en la bolsa de Wall Street en el 29, es un proceso que ya venía de varias décadas anteriores y que las guerras, las revoluciones, las guerras civiles, las hambrunas que el capitalismo o la nueva sociedad moderna prometía que iban a desaparecer, las miserias feudales, ¿sí? El progreso iba a traer orden, y la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, esas promesas, efectivamente, después de varias décadas de existencia del capitalismo, esas promesas no se realizaban. Y la primera gran crisis capitalista tiene que ver con el elemento fundacional mismo del capitalismo. Se producía en grandes cantidades para obtener muchas ganancias, pero ya no había quienes compren esas grandes cantidades. Entonces aumentan los stocks y los ahorros de capital y de mercadería y no se pueden realizar. Entonces, si un capitalista produce y no vende, no obtiene ganancia. Y si un capitalista no obtiene ganancia, ¿qué pasa con las relaciones capitalistas de producción que tienen que ver o están motivadas con la ganancia? Entonces las crisis capitalistas tienen que ver con la sobreproducción, el exceso de ahorro y de capital que no está puesto en circulación y hace que justamente las relaciones, los capitalistas dejen de ser capitalistas. ¿Y qué pasa con el capitalismo entonces? Pero bueno, ya vamos a ver cómo estas crisis de sobreproducción fueron de alguna manera superadas en un periodo histórico por el capitalismo y que tiene que ver con las dos guerras mundiales y lo que Hobsbawm habla de la era de oro del capitalismo, que tiene que ver con el periodo post-guerras mundiales, previo a la crisis del 70, con la crisis del petróleo. Pero esto vamos a avanzarlo mucho más adelante. Así que dirán ustedes si están surgiendo o no nuevas relaciones sociales. Pero por lo menos tener esta idea, que las sociedades cambian porque cambian las relaciones sociales. No, y en esas relaciones sociales los individuos, en nuestra forma de actuar colectiva y en nuestro accionar colectivo, tiene mucho que ver. Por eso mismo, sectores sociales que siempre van en contra de las mayorías populares, claramente siguen mirando su ombligo. En cuanto a mí, pregunta para mí, esto va a reformar un capitalismo más salvaje. Este periodo. Bueno, Nicolás, arguméntelo en su trabajo y démelo. Por supuesto que esa es una posibilidad que está abierta también. ¿Qué opina del movimiento anticuarentena? Nada, ¿qué opino, digamos? No lo conozco bien. Entiendo que desde muchos sectores están planteando la necesidad de salir de la cuarentena, pero no creo que sea un movimiento homogéneo. ¿Sí? No creo que sea un movimiento anticuarentena. Un movimiento no se puede organizar en torno a sí o no la cuarentena. Necesita más elementos, porque yo estoy viendo, por ejemplo, que anticuarentena son también hay un grupo de antivacunas, y ese grupo tiene un perfil más, aunque muchos elementos conservadores, a mi entender, ¿no? Muchos elementos conservadores, también se ubica en el sector más progresista, y no es que son librecambistas en términos económicos, son en términos económicos más bien más conservadores, es volver al campo y qué sé yo. Pero empalman
con este movimiento anti-cuarentena, con los sectores más librecambistas y que quieren salir ya a comprar y vender porque no tienen más ganas de mantener sus ahorros quietos. Y si sus ahorros quietos corren el riesgo de que sean expropiados frente a la carencia de dinero y ante la carencia de mercancías. El stock, ¿qué pasa con el stock? Porque no hay mercancías, pero porque no hay en circulante, pero las mercancías están producidas y hay condiciones para producir más cantidad de mercancía. El problema es que no se compra ni se vende. Entonces hay muchos librecambistas, principalmente capitalistas, que están empujando esto también. Entonces, al encontrarse esos sectores antimercado y sectores promercados, no le veo mucha vida al movimiento este anticuarentena, pero bueno, nada, veremos, qué sé yo, ¿no? También hay medios opositores que fomentan romper la cuarentena. Sí, pero vieron que también van, TN se refieren, calculo. Creo que va, Patricio dice eso, ¿no? Que también hay muchos medios que fomentan esta ruptura de la cuarentena. Sí, pero van y vienen también, porque fomentan la ruptura de la cuarentena, pero tampoco, ¿viste? Se exponen muchos ellos. De hecho, claramente las últimas manifestaciones que hubieron acá en Argentina, muy minoritarias con respecto a eso, no había ninguno de los dirigentes anticuarentena, ni mucho menos de estos periodistas que agitan romper la cuarentena, haciendo el reportaje en ese momento o encabezando esa protesta. La agitan, pero tampoco son tontos, para no decir otra palabra, y entonces termina teniendo poco espacio ese movimiento, digamos. Por eso ustedes ven como Trump o Bolsonaro se ponen al frente y no usan barbijo y salen a romperla, y después cuando llegan a su casa seguro se hacen gárgaras de lavandina, y cada vez que entran o salen de algún lugar privado de ellos seguramente pasan por ese lugar en donde te iluminan con esos rayos así ultravioletas y te tiran chorros de desinfectante, pero se ponen a la cabeza de eso, porque si no, ¿cómo organizás ese movimiento? Pero creo que nos estamos dispersando mucho, ¿no? ¿Alguna duda, algo que tenga que ver con esto? Igual también está bueno, nada, si alguno quiere decir algo más, o esto que estás, Nicolás, acá escribiendo, si querés contarlo para todos, mejor, ¿eh? Y todas. No quiere Nicolás. Se está tomando unos mates ahora. Karen, diga. Anímense, che, porque si no, voy a dejar de hacer esto. No, Anímense. yo lo que decía es que, bueno, es que solamente veo que esto está agrandando una brecha de desigualdades, es todo lo que veo, nada más. Claro, y claro. como el capitalismo, en cuanto la cuarentena y todo esto, dejó todas las falencias que genera el capitalismo en una sociedad. Claro. Eso es bien observable. Sí. Y da la casualidad de que los que piden que la cuarentena se rompa son los que están bien acomodados, digamos, son ese sector minoritario porque las clases bajas no las veo pidiendo que la cuarentena salga, sino, bueno, más presencia del Estado y más igualdad, digo, en cuanto a esto. Profe, al leer el texto que envió, me surgió una duda. El analizar el capitalismo, empezamos por la historia feudal de Gran Bretaña, ¿no es una especie de colonialismo académico? No me anda el micrófono, dice Karen. Ajá, pero escuchás, Karen. No acuerdo mucho. Bueno, ahora Sofi va a decir por qué no acuerda mucho. No sé si conmigo o con Tomás. Bueno, mirá, Tomás, yo te digo, o sea, lo del colonialismo, yo creo que es un concepto y una categoría que tenemos que charlarla en vivo, pero el capitalismo surge ahí, no surge en otro lado. Y en términos teóricos eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por eso porque ahí hay un problema también. Cuando se plantea eso, se plantea que el capitalismo está bien. Entonces, ¿por qué no somos nosotros los que hacemos un capitalismo? Bueno, el problema es que el capitalismo no está bien.
y hay que estudiarlo, y digo para los que son críticos, ¿no? Y hay que estudiarlo de dónde surge y cómo se desarrolla, lo que vine comentando recién, y cómo se desarrolla y se impone en el conjunto del planeta. ¿Sí? Ya hace varias décadas que el capitalismo ha unificado, por decir así, los territorios bajo el dinero, bajo la mercancía. Y ahora se habla de globalización y cada vez más, cada adelanto tecnológico, cada nueva revolución industrial es en función de estos intereses. Plantear de que vamos a pensar el capitalismo desde América es pensar, por ejemplo, que hay o hubo posibilidades de que surja un capitalismo en América. Yo no creo de que las relaciones sociales que habían en América antes de que digamos, invadan los barcos europeos, había condiciones para que en el temprano momento surja relaciones sociales capitalistas. Y entonces, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, o como le quieramos llamar, esas relaciones sociales se han naturalizado e internalizado en nosotros y operan como si fuesen naturales. Y porque las estudiemos y las pensemos de dónde surgieron, no significa que uno toma cuenta o da cuenta de que eso no está bien. Acá hay que charlar bien el concepto de colonialismo, porque sea de acá, de América Latina, de Argentina o de América, tampoco necesariamente tiene que ser algo bueno. Y América hay muchos estudios antropológicos y arqueológicos que dan cuenta de las formas de organización social precapitalistas acá en América, donde dan cuenta de la profundidad de los lazos sociales y de las formas de relaciones sociales que había previamente, y había algunas que me agradan mejor y otras que me agradan menos, digamos, eso es así. No, no había una sola América, no había, había pueblos muy diferentes, con vínculos muy diferentes, con relaciones sociales. El imperio, el Inca era o sea, los incas armaron un imperio y armaron un imperio sometiendo a otros pueblos. Que la forma de sometimiento no era igual a la del imperio romano, puede ser, seguramente, seguramente. Pero a los pueblos a donde llegaban los incas, no eran pueblos que libremente elegían vincularse con los incas porque simplemente se veían beneficiados por los adelantos tecnológicos de los incas y todos ganábamos. Ahí esa mirada o esa explicación del desarrollo del imperio inca tiene que ver más con, creo yo, una lógica colonial, porque la estoy analizando en términos de un toma y daca en relación a, sí, la lógica capitalista, donde el intercambio se da porque ambos nos beneficiamos. Esa es la lógica capitalista. Vos vas al mercado y comprás libremente lo que querés y lo que te gusta. Eso dice el librecambismo. Por eso la mejor democracia es la democracia del mercado, dicen ellos. ¿Qué mejor de democracia donde todos los días vamos nosotros, cada uno, a comprar libremente lo que queremos y nuestra opinión la damos comprando? Entonces el que más vende es un ganador, porque demostró ser el más eficiente, porque está produciendo lo que la mayoría quiere, porque la mayoría lo compra. Y no la democracia republicana, dirán los liberales a ultranza, ¿no? Que en donde el pueblo se expresa una vez cada no sé cuántos años. Acá el pueblo en el libre mercado se expresa todos los días. ¿Por qué? Porque obtiene la ventaja de comprar y el otro obtiene la ventaja de vender. Entonces esa es una mirada típica, originaria, si uno quiere, del capitalismo. El pensar que había entre los incas y los aymara un vínculo de fraternidad. No, o sea, se fueron adaptando los aymara para no desaparecer. Bueno, nada, hay muchos, digamos, mucho trabajo antropológico y arqueológico que también, digamos, últimamente y cada vez aporta más. Pero bueno, nada, no es casualidad, digamos, que los
usurpadores, los invasores, hayan hecho más pie y hayan logrado subsumir o sucumbir a aquellos pueblos y aquellas civilizaciones que ya existían, intereses contradictorios en su interior, y le haya costado más someter a aquellos pueblos en donde todavía, digamos, no estaban muy desarrollados en términos de división social del trabajo. Pero bueno, esto es para debatir más adelante, pero creo que tenemos que precisar bien el colonialismo o el concepto de colonialista, y no simplificarlos en términos de una cuestión territorial, porque en términos territorial podemos caer fácil en localismos y en nacionalismos que contienen y subsisten claramente con el capitalismo. Por eso yo decía, guarda, porque hay un colonialismo que quiere justificar el capitalismo diciendo, ¿por qué estudiamos el capitalismo inglés? Estudiemos cómo desarrollamos nosotros nuestro capitalismo. Bueno, si es eso lo que se busca, está muy bien, pero hay que precisar cuando se habla del concepto de colonialismo, porque nada, hay que separarlo entonces de Colón, hay que separar, y hay que contextualizarlo también en el momento histórico que se surgió. Por eso yo le comentaba que este colonialismo tiene en su raíz, si nosotros entendemos que tiene como raíz y como elemento originario la obtención de ganancia, entonces estaríamos hablando más o menos en el mismo sentido cuando hablamos de colonialismo. Ahora, si cuando hablamos de colonialismo solo nos referimos a una cuestión de latitudes y de lo extranjero, ahí yo voy a entrar a tener diferencia, porque el extranjero y el concepto de el otro es el concepto fundante de las relaciones sociales esclavistas, ¿sí? ¿Quiénes son los esclavos? El otro, el que es extranjero, el que no es, o sea, el origen del esclavismo en Grecia y Roma, claramente, ¿quiénes podían ser esclavos? Los que no eran de Atenas, los que no eran de Roma. El origen argumental o teórico que sustenta en términos ideológicos las relaciones esclavistas tienen que ver con el otro, con el extranjero. No por casualidad, son justamente los migrantes los que no entran, digamos, por la puerta trasera en el capitalismo, y son los que, para poder ingresar al capitalismo, entran mediados por relaciones y por formas precapitalistas, de servidumbre o de esclavitud. Entonces, nada, yo siempre digo, cuando hablemos de colonialismo, veamos bien a qué nos referimos, porque si nos referimos, bueno, veo que están pasando, pero bueno, nada, porque surgió ahí, ese es mi argumento más fuerte, Tomás, surgió ahí y por eso estudiamos el surgimiento de ahí. Ojalá tengamos la oportunidad, no sé si ustedes la van a tener porque ustedes estudian filosofía, pero en historia sé que hay algunas materias en donde estudian la formación particular histórica, ¿no? La formación particular de relaciones sociales que había en América y cómo éstas se fueron modificando o mutando en el encuentro frente a la invasión o la imposición de las relaciones sociales europeas, que eran relaciones sociales capitalistas. Porque ya han venido, digamos, corrientes, ya habían venido a América muchas corrientes y pueblos europeos y asiáticos, pero no entraban en contradicción con las lógicas y con las relaciones sociales que esos pueblos tenían o con las que esos pueblos venían. Entonces, el elemento de sincretismo o de encuentro de culturas, como dicen algunos, no fue tan disruptivo. Es más, venían y por ahí se iban también. Hay disrupción cuando hay una imposición fuerte de formas radicalmente diferentes, que eran las formas de relaciones sociales capitalistas, y surgieron ahí. Y cuando yo hablo de Europa, porque no solo Inglaterra, no solo Inglaterra, el proceso de revoluciones, y cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, nos referimos a esa como ícono del proceso de revoluciones políticas en Europa, pero el proceso de revoluciones burguesas fueron miles y centenares, y que están muy bien descritas en la historia, como las guerras campesinas
y el ejemplo clásico es el de la Revolución Francesa, pero Inglaterra tuvo su propia revolución también en términos políticos, pero no avanzó tanto en términos de libertad, igualdad y fraternidad como lo plantea la Revolución Francesa, porque fíjense en que el periodo revolucionario en términos políticos queda de alguna forma truncado, y la burguesía, que era la que impulsaba estas reformas en las leyes, se conforma con una especie de monarquía parlamentaria, y desde ahí ellos introducir e impulsar las normas y las leyes que benefician y ayudan al desarrollo cada vez más de las relaciones capitalistas, que son las del comercio, ¿no? A ver, bueno, se me fueron muchos, bueno, quizás yo no tengo la misma sensación, no creo que sea fácil para los que tienen que tomar esa decisión. No entiendo, Nicolás, pero por ahí ahora lo vas a comentar. El viernes ya se confirmó un nuevo default y el presidente no está dando mucha información de qué pasa con el país económicamente. Claro, no es fácil, pero hay que comparar con otros países. Che, bueno, pero yo no quiero que sea una pelea entre kirchneristas y no kirchneristas acá, ¿eh? No, tratemos de... Está bien, intercambiemos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. La economía claramente es sumamente importante para el desarrollo de un país. Yo al menos prefiero que el otro siga vivo. Y bueno, está bien, sí, no, pero está perfecto. La instancia de todo esto siempre suele ser más fácil cuando nos encontramos. Acá se hace re complicado poder intercambiar. Yo no tengo ningún partido. No, ningún partido no, ya sé, yo tampoco, pero no soy K ni nada de eso, jaja. No, está bien, pero estoy jodiendo. Ustedes están queriendo abrir la brecha, ¿viste? Y eso no da. No, mentira, no, es un chiste, no es un chiste. No, por supuesto que nada es fácil, nada es sencillo. Yo simplemente estaba hablando del concepto de colonialismo y si yo era colonialista o no al intentar explicar el capitalismo desde Inglaterra. Ahí argumenté que no, mi primer argumento y más fuerte es que surge en Inglaterra, donde lo vas a estudiar, y guarda con ese concepto, porque si lo entendemos en relación a cómo se desarrolla y de dónde surge, que es por una necesidad de los burgueses industriales, o sea, el colonialismo surge por una necesidad de aumentar ganancias y de aumentar riquezas para que éstas sean apropiadas en forma privada, estamos de acuerdo. Pero guarda cuando lo usamos en términos de territorialidad, porque se caen en localismos, en nacionalismos, y el origen ideológico de estos pensamientos tienen que ver con el esclavismo en líneas generales, ¿no? Profe, Sí. ¿me escuchá? Sí, perfecto. Nada, yo no lo quería tratar de colonialista. No. Simplemente me parecía, viste, como que me surgió ese amor por el territorio, por la tierra más que nada. Y sí puedo caer en nacionalismo, pero siento que siempre estamos estudiando Europa y que en Europa ni se enteran de lo que nos pasa acá. Y como que siempre estamos viendo allá, o copiando y sabiendo la historia de Gran Bretaña sin saber nuestra historia. Eso me pasó. Sí, yo entiendo que viene por ahí. Nada, yo estoy de acuerdo, digamos. Yo creo que tienen que estudiar historia argentina, hay que estudiar historia del Río de la Plata, hay que estudiar incluso los pueblos originarios y las relaciones sociales y los vínculos que ellos establaban, y de todo eso se aprende. Y de todo eso se aprende muchísimo. Lo que no digo es que eran mejor los unos que los otros, porque Inglaterra y el origen del capitalismo fue sobre la base de la expulsión y de la expropiación de sus medios de producción y de su vida misma, de centenares, miles y cientos de miles de campesinos que morían, digamos, a cantidades. Entonces, Inglaterra tiene también, y ellos son bastante rigurosos, si uno quiere, en profundizar en su propia historia, y su historia tiene también, es la historia de ganadores y perdedores. El tema es que los que nos cuentan acá, en Argentina, la historia de Inglaterra es la historia que cuentan los ganadores de Inglaterra, pero no nos cuentan acá la historia de los perdedores de Inglaterra. Y Claro. vamos a ver que nosotros tenemos bastante más similitudes con los perdedores de Inglaterra que con nosotros Seguramente. que fuimos perdedores de los ganadores de
de Inglaterra. Pero nada, yo acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, esta es esta materia, hay un diseño Claro. curricular y es lo que vamos a tener que aprender, digamos. Y bueno, nada. Ojalá algún día nos encontremos y en algún programa, en alguna materia, en donde podamos intercambiar en relación a las formas de relaciones sociales precapitalistas, especialmente las de América Latina, o las de América en general. Los estudios sobre los pueblos originarios del norte de América son bastante ricas, y de hecho, por ejemplo, y su historia de lucha también es bastante rica, la conocemos poco, pero también es bastante rica, y por ejemplo, entre los pueblos que están más golpeados ahora por el coronavirus, son en las comunidades originarias de Estados Unidos. Ellos lo llaman, ellos fueron expulsados a ¿cómo se llama? ¿Cómo llaman ellos? Bueno, no me acuerdo el nombre, a reservas. Las actuales Ahí en el Gran reservas. Cañón, tienen una reserva, los Sioux, inmensa, Inmensa. ¿no? Claro. Va, Sí. rompe- Las grandes reservas de pueblos originarios son ahora en donde tienen los mayores índices de infectados del coronavirus, como nosotros tenemos la mayor cantidad de infectados de coronavirus en los lugares en donde el hacinamiento es más grande. Bueno, de esto se trata, de poder entender, de poder comparar, y a nosotros nos tocó perspectiva sociopolítica, que tiene que ver con entender y comprender el contexto que da origen a la sociedad moderna y su desarrollo, y yo me tomé vamos a decirle, la atribución de poder introducir algunos elementos de la sociología, de la educación, al final, si esto nos deja, para poder ver, digamos, también la mirada que estos originarios del capitalista tenían en torno a la educación, y eso nos va a ayudar a entender, a pesar de que nos guste o no nos guste, de entender por qué muchos piensan como piensan, y muchas veces cómo nosotros por qué pensamos como pensamos. El tema de tener un pensamiento colonizado puede ser entendido en gran medida si uno lo ejemplifica con hechos concretos, ¿sí? Pero bueno, ustedes estudian filosofía, ¿sí? Y este concepto en filosofía es fundante. La alienación como concepto filosófico no hace más que dar cuenta de esto que ahora modernamente se habla de pensamiento colonizado. Bueno, si uno va al concepto, a la idea de alienación, tiene que ver con esto. Uno no tiene en su cabeza la representación de lo que realmente es, de lo que realmente hace, y tiene en su cabeza la representación de quien lo domina. ¿Sí? Entonces, yo te voy a decir, si vos querés, y la expectativa de tu vida es ser rico, a ver, ¿quién no quiere ser rico acá? A ver, ¿quién hablaba de que había otros valores? Nadie quiere ser, todos están en contra de ser rico, donen todo lo que tenga, Nadie, bueno, está bien, yo, digamos, lo tiro en términos irónicos, pero claramente acá el objetivo de las personas es tener plata y enriquecerse. Y si yo quiero ser rico, ¿por qué voy a hacer cosas en contra de los ricos? Ese es el primer elemento de enajenación y de alienación que tiene sus raíces en el mismo capitalismo y en sus relaciones sociales que nos penetran y conforman nuestras mismas subjetividades. Bueno, este concepto es fundante en la filosofía. Y por supuesto que cuando se discute, digamos, el pensamiento colonizado, ya les dije, si por colonización entendemos que son las raíces sociales que dan cuenta y originan el proceso de colonización, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero bueno, nada, ustedes se enganchan con la historia, ustedes estudian filosofía, les digo, miren, vamos a ver si podemos nosotros avanzar sobre este concepto de alienación, porque cuando nosotros veamos en el bloque 2 las causas por las cuales los pensadores críticos de los primeros pensadores capitalistas se refieren a las causas que originan las crisis en el capitalismo, nosotros vamos a ver que Weber va a hablar de irracionalidad, Durkheim va a hablar de anomia y Marx va a hablar de alienación, como elementos fundantes que explican las situaciones de crisis que se desenvuelven en la sociedad moderna, o sea, en el capitalismo, y qué habría que hacer para solucionar esas crisis
y qué efectivamente pasó, y si de eso que pasó solucionó o no las crisis capitalistas. Ahí ya le adelanté un poco algo con respecto al bloque 2. Pero lo que ustedes tienen que observar que lo que estamos haciendo es ir a los elementos más clásicos o fundantes de las ciencias sociales. Vamos a poder hablar de pensamiento colonizado, por supuesto, pero vamos también a tener que comprender y pensar el elemento filosófico que está detrás de ese concepto que es la alienación. ¿Sí? Y seguramente ustedes van a tener que ver en su Hegel, espero que así sea, digamos, ¿no? Y ver las diferentes corrientes filosóficas, a pesar de la corriente filosófica o teórica o ideológica que cada uno de nosotros como profesores ascribimos o nos parece que dan cuenta mejor de la realidad, tenemos que asimismo hacer un esfuerzo por hacerles llegar a ustedes otros pensamientos y otras corrientes. Yo acá ven que explico el liberalismo, y hasta por ahí los puedo convencer de que el liberalismo es la mejor forma de entender el mundo, pero porque hago un esfuerzo para eso también. Y creo que cualquier profesor, sin negar la mirada que tiene sobre la realidad y qué está bien o qué está mal, porque eso es fundante también en nosotros como individuos, o es la base de la cual hacemos cosas en torno a lo que está bien y lo que está mal, y no nos vamos a poder separar de eso simplemente porque somos estudiantes o somos docentes, pero creo que también un esfuerzo se puede hacer en el otro sentido. ¿Mm? Bueno, Pamela levantó la mano, bien. Patricia no tiene nada más que una bici. Bueno, ya vas a empezar a comprar cosas, Patricia, cuando seas profesora. Dale, bueno, dale, Agus. No, Pame, dale, Agus. Pame, no la veo la mano levantada, pero saque el micrófono y hable. Hola, no, yo tengo un problema. Sí. Que se ve que los comentarios que hacía se los mandaba a Caro. Lo tengo como privado y no sé cómo sacarlo. Ah, vos hacías Pobre, me dice, me comentario estás en escribiendo a mí privado. sola. Vos hacías comentario en privado ¿a quién? A Caro se ve, A Caro. pero dice privado, pero no sé mí cómo me se hacía saca. comentarios, pero estaban buenos porque eran respecto a la clase, pero yo me la estaba mandando a mí nada más. Bueno, dale, contalos en voz alta ahora y terminamos con esto. Dale, chicos, chicas, ¿les parece? Cri, cri. No, si están todos diciendo que sí, me parece. ¿Eh? ¿Viste? Dale, Pame, dale. Contanos lo que le decías a Caro, por favor. No, yo Dale, ya pasó. Eran comentarios del momento. Ay, ¿ves? Qué macana. Bueno, pero tiralos en voz alta, así, dale. Por ejemplo. No, está bien. Todos te están diciendo que sí por el chat, ¿eh? Por ahí vos no lo ves. No, pero... mentira. No, sí, Rocío dice que sí, Nicolás dice que sí, Emilio dice que sí, Ignacio dice que sí. Sí, profe, queremos escuchar los comentarios. Vamos. Ya que no pones la cámara, Pamela, por lo menos contanos. No, estaba. Lo que pasa es que no puedo mirar mucho el celular por la vista. Está bien, contanos. No te disperses con la cámara, fue un chiste, contanos. No, eran comentarios del momento, ya me olvidé, eran comentarios del momento. Bueno, hace una cosa. Ah, ¿te olvidaste? No los querés decir. No, profe, creo que era cuando usted habló de que usted explica las cosas. ¿Cómo era, Pame? Que vos me dijiste, sí, estoy de acuerdo con el profesor. No importa. Ya pasó. Era un comentario que dijo hace como media hora atrás, de que dijo que bueno, para la próxima, Pame, buscamos a ver cómo te sumás al chat grupal. Bueno, ¿alguna duda, algo más? No sé cómo pasó, pero dice privado a Caro Ferreira. Claro. Verdad, ni idea. Bueno. Hay una forma de cambiar eso que tiene una flechita en la parte que dice privado y vos pones a todos o no sé quién querés ver a todos. Sí. Están hablando por el chat general en todos, digamos. ¿En chat? Ahí. Claro, o sea, vos ponés el chat y ponés escribir directamente y cuando dice enviar a todos o enviar a alguien en particular. Claro, envía a todos, decir cualquier cosa, pero... A ver, ahí. ¿Qué les puedes probar?
Sí, ahí estoy probando. Bueno, nada, alguna duda, algo que ya cerramos porque ya bastante, ¿no? Y aparte les queda la cabeza para darse contra la pared. Es Sí, más, aparte ahora tenemos otra clase. no, bueno. Cierto que me habías dicho, sí, bueno, listo, ¿alguna duda o algo? La anotan, ¿quieren? O me la dicen, o si hay algo, concreto, en 2 o 3 minutos yo puedo hacerle algunos comentarios, si alguien quiere decir algo. Dale, Caro. No, puede venir el dedito nada más. Bueno, listo entonces. Yo espero que Agustina me mande el link, o directamente mandalo, Agustina, al grupo, dale. Yo de ahí mismo del grupo veo si lo subo después armé el canal de YouTube nada más que para subir estas cosas de usted y de todas las materias, todo mezclado ahí. No, no me puse... Porque en realidad, si ustedes no estuvieron en esta clase, está como medio difícil comprender y entender. Una clase así enlatada tiene que ser muy abstracta y decir, bueno, vamos a hablar del capitalismo, me pongo a hablar del capitalismo y después paso a otra cosa. Y ustedes las ven y están 2 horas escuchando y les surge un montón de dudas y no sé, me parece que se las publico ahí y es muy difícil que... Mi hija se enojó. Y es muy difícil que quien no estuvo acá la aproveche, pero si no estuvo acá, pero también tuvo los materiales de los que hablamos acá, por ahí también, sí, eso ayuda. Así que gracias por despejar un poco más este camino Sí, hacia... ayudó bastante, ayudó bastante a aclarar un par de cosas. Que la clase ayudó bastante a aclarar cosas, algo que teníamos en el conteo que nos mandó por mail, así. Bueno. Para mí no me quedó ninguna duda, pero está buenísimo esta clase así, más ponerle cara a cara, digamos, que no es cara a cara, pero sirve, sí, está bueno. Claro, imagínense si tengo que escribir todo esto. Escribís un montón de cosas encima que escribo para el diablo. ¿Qué? Dale, Agustina. Tengo una dudita y es esto que decía del trabajo que tenemos, que bueno, que como mucho cuando nos veamos lo entregamos. Sí. ¿Cómo sería el trabajo? Perdón, me perdí en esa parte. Bueno, yo ahora les voy a mandar. Yo les voy a mandar el archivo, con todos los archivos que venía entregando. Ahí van a estar los links, que ya se los di en el plan de trabajo, pero se los envío de vuelta ahora. Y ahí van a estar las consignas. Las sugerencias para que ustedes reflexionen en relación a estos artículos. Son reflexiones en las que ustedes van a tener que poner en juego estas ideas que nosotros estamos trabajando o debatiendo sobre el capitalismo. Y son artículos que plantean esta disyuntiva en relación a si es más importante la economía que la vida. Y van a ver cuando lean los artículos que se va a mencionar todo el tiempo la palabra capitalista. Ustedes ahora tienen una primera idea y aproximación de lo que es el capitalismo y en ese sentido van a por ahí entender un poco más en profundidad estas notas y van a poder sacar conclusiones. Y la idea y la forma en que los quiero ayudar a que saquen conclusiones es, por ejemplo, una de las consignas, seleccionen un párrafo de cada una de las notas y comente por qué lo seleccionó. ¿Se entiende? O sea, va a haber preguntas concretas. No es que le voy a decir, cuéntenme. Les voy a decir, cuéntenme. Pues yo quiero que ustedes me cuenten, pero tratar de organizar un poco el por dónde y cómo tienen que hacer para contarme para que no les parezca el infinito a abordar así sin saber por dónde empezar. Entonces primero van a tener que leer los artículos, seleccionar un párrafo de cada artículo y comentar por qué lo seleccionó y elegir ustedes, buscar ustedes un artículo periodístico y decirme por qué lo eligieron, por qué les pareció que ese, entre otros que vieron, era mejor, y ahí va a poder Nico, va a poder Tomás, creo que era, ahí se me perdió, tratar de encontrar, ahí muy bien, me cambia para que yo trate de ver a todos,
Y ahí van a poder encontrar un artículo que exprese por ahí la mirada que ustedes quieren expresar y me tienen que decir por qué, por ejemplo. ¿Sí? ¿Más o menos, Agustina? Bien. Igual no se los voy a mandar ahora para que no vayan, conéctense al otro lugar donde se tienen que conectar ahora. Mañana yo les voy a estar mandando ese archivo para que ustedes lo puedan ver. Así que hasta dentro de 15 días, aunque la semana que viene yo les mando el plan de trabajo del bloque 2 de la cuarentena. Y la otra nos vamos a encontrar de vuelta y ahí vamos a hablar un poquito más del segundo bloque. Así que, suerte. Chau, 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 chau. Agustina, corta. Chao, profe.